Hola muchachos, espero estén bien, espero estén cuidándose. Bueno, hoy iniciamos con la grabación de la webclass. En esta ocasión yo les voy a hacer la grabación de una clase que contiene los temas que vamos o que debíamos desarrollar la semana pasada, que era la semana número 7. Si se fijan bien, en la semana número 7 fue en la que suspendimos las actividades presenciales del 16 al 22 de marzo. Pues en realidad en el calendario académico estamos o vamos a empezar esta semana mañana martes y obviamente pues estamos acá del 23 al 29. Es decir, que cronológicamente estamos en la semana 8, pero académicamente estamos en la semana 7. ¿Listo? Ahí en la semana 7 ya tienen un taller sobre DTF y VR que deben desarrollar en los grupos señalados. Ahí están las indicaciones, son unas cuantas preguntas muy sencillas para que por favor se pongan de acuerdo y trabajen sincrónicamente para poder desarrollar el taller. Hoy, en esta clase, vamos a empezar a desarrollar un método para hacer conversión de tasas, que es un método alternativo. Primero hacerles un recorderis, hacer una pequeña introducción a lo que ya veníamos desarrollando. Entonces voy a empezar aquí con la presentación. Bueno, sabemos que el interés se clasifica de tres maneras. Tenemos el interés periódico, tenemos el interés nominal. El interés periódico y nominal puede ser vencido o anticipado, y el interés efectivo solamente puede ser vencido. Veamos lo que es el interés periódico. Recuerden que simbolizamos con la letra I, es aquel que utilizamos en las fórmulas de la matemática financiera. El nominal es de referencia, por tanto mide el valor del dinero en el tiempo y por tanto también no debe ser incluido en las fórmulas. Nunca debo hacer cálculos con tasas nominales. Por eso es importantísimo que uno pueda identificar qué tipo de tasa es la que está trabajando. Bueno, veíamos que la relación que existe entre la tasa nominal y la tasa periódica se da a través de estas formulitas que están acá. ¿Listo? Veíamos la forma de presentación de la tasa nominal y obviamente veíamos que aquí la clave para hacer conversión de tasa es la M, que es la frecuencia de conversión que me dicta el número de capitalizaciones que va a tener una tasa dentro del periodo de referencia, que generalmente es el año. Estos ejercicios los desarrollamos para convertir tasas nominales a periódicas. La tasa efectiva también la desarrollamos conceptualmente a través de todas estas formulitas. Empezamos con esta, que me sirve para convertir una tasa periódica efectiva anual. Esta, que me sirve para convertir una efectiva anual a periódica. Esta, que me sirve para convertir una nominal a efectiva anual. Y finalmente esta de acá, que me sirve para convertir una efectiva anual a nominal. ¿Listo? Entonces hasta ahí desarrollamos las fórmulas, obviamente que conceptualmente se desarrollan para hacer conversión de tasa. Vamos a mirar, bueno, desarrollamos algunos de estos ejercicios. Si no los desarrollaron, por favor, los pueden desarrollar, y si tienen inconvenientes me dicen en la web class que tendremos la próxima semana. Miramos la tasa de interés anticipada. Obviamente yo solamente puedo cambiar de tasas anticipadas a vencidas con tasas nominales. En este caso, por ejemplo, tengo una tasa periódica vencida que la voy a convertir en una periódica anticipada. Con esta fórmula de acá es lo contrario, es decir, tengo una periódica anticipada que voy a convertir en una periódica vencida. Y en el caso de tasas periódicas a nominales, pues simplemente utilizo la misma fórmula que utilizaría con tasas vencidas, sabiendo que si yo tomo una tasa nominal y la divido entre la frecuencia de conversión, es decir, con esta formulita de acá, pues me va a dar una tasa periódica anticipada. Y si tengo una tasa periódica anticipada y la multiplico por la frecuencia de conversión, me va a dar una tasa nominal anticipada.
¿Listo? Entonces el nuevo método que vamos a desarrollar es el método de conversión de tasas con igualación de factores. ¿Listo? Este método es un poquito más sencillo, pero es un método que utiliza simplemente la, la identificación de la tasa que me están dando, la identificación de la tasa que me están pidiendo, y lo que voy a utilizar es, dependiendo de esa identificación que yo haga, recuerden, tanto de la tasa que me están dando, que yo puedo llamar tasa origen, como la tasa que me están pidiendo, que yo puedo llamar tasa YAR o tasa destino. Entonces yo lo que voy a hacer es igualar unos factores dependiendo de la identificación que yo haga de esas tasas. En ese sentido, acá no se aplica tanto la parte conceptual que nosotros sí aplicaríamos utilizando las fórmulas que vimos anteriormente. Por eso es la razón de que yo primero explico lo otro, que se desarrolla a través de la parte conceptual y teórica que se desarrolla en la matemática financiera, y después explico este método que es mucho más sencillo en mi opinión, pero obviamente cada quien utiliza el método que más le convenga. ¿Listo? Entonces, esa igualación de factores, como digo acá, va a depender del tipo de tasas con las cuales yo deba trabajar. Listo, muchachos, entonces les decía que voy acá a mirar unas opciones. Listo. Entonces les decía que esa igualación va a depender de las tasas, ¿ok? De las tasas con las cuales yo deba trabajar. ¿Listo? Entonces, si yo quiero trabajar con una tasa nominal vencida, voy a trabajar con esta formulita de aquí, ¿ok? Ya saben, nominal vencida. Entonces, para el caso de una tasa nominal vencida, ya sea que la tasa me la estén dando, es decir, es la tasa origen, o sea que la tasa me la estén pidiendo, es decir, que sea la tasa destino, entonces yo voy a trabajar con este factor que está acá, que es 1 más la tasa nominal dividido entre la frecuencia de conversión, y todo esto elevado a la m. ¿Listo? Entonces ese sería para el caso de tasas nominales vencidas. En cambio, si la tasa nominal es anticipada, yo voy a trabajar con este factor que está acá. En este caso, este más que estaría aquí con una tasa vencida, pues se convierte en un menos, y el exponente también está elevado pues con signo negativo. Entonces simplemente será tomar 1 menos la tasa nominal dividido entre m, y todo eso elevado a la menos m. ¿Listo? Ese sería para el caso de las tasas nominales anticipadas. En el caso de las tasas periódicas vencidas, el factor que voy a utilizar es 1 más la tasa periódica elevado a la m. En el caso de las tasas periódicas anticipadas, pues muy parecido a lo que pasa con las tasas nominales anticipadas. El signo positivo que está aquí sumando a 1 más la tasa, pues se convierte en una sustracción. Entonces sería 1 menos la tasa periódica anticipada, y el exponente también se convierte en un signo negativo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las dos tasas periódicas, tanto vencidas como anticipadas. Y finalmente las tasas efectivas. Bueno, aquí hay un error, una doble T, yo lo corregiré. Simplemente voy a tomar 1 más la tasa efectiva anual, y como la tasa efectiva anual, como su nombre lo indica, es anual, la frecuencia de conversión va a ser 1, porque sería preguntarse cuántos años hay dentro de un año, pues la respuesta es 1. Entonces, aquí el factor, perdón, la frecuencia de conversión, bueno, el exponente siempre va a ser 1, es decir, para trabajar con tasas efectivas anuales va a ser mucho más fácil la igualación. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo varias fórmulas que lo que hacen es hacer igualación dependiendo de la tasa que me están pidiendo y de la que me están dando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar de una tasa nominal vencida a una nominal vencida, por ejemplo, el 30% nominal mensual, convertirlo a una tasa nominal trimestral. Ambas son nominales, una capitaliza de manera mensual y la otra capitaliza de manera trimestral. Entonces, si quieren me devuelvo, busco acá
aquí está. Ya identifiqué que son nominales vencidas. Aquí está el factor de igualación, que sería 1 más la tasa nominal dividido entre m, todo elevado a la m. Entonces, fíjense que aquí está. 1 más la tasa nominal dividido entre m, todo elevado a la m. Y esto lo voy a igualar también al mismo factor. Aquí, para diferenciar la m esta de la tasa que me están dando y la frecuencia de conversión de la tasa que me están pidiendo, pues aquí se sustituye una m por una t. Esto es de un texto que tomé de matemática financiera, pero eso no implica mayor cosa. O sea, hagan de cuenta que esto aquí es una m, esto acá también es una m, esta t es frecuencia de conversión. Esto simplemente es para no confundir esta m con esta de acá. En el texto lo explican, pero no importa. Simplemente hagan de cuenta que cada una de las tasas va a tener una frecuencia de conversión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar una nominal vencida, que es esta el factor de conversión, 1 más la tasa nominal entre m, todo esta suma elevado a la m, a una tasa efectiva anual, pues la efectiva anual es 1 más la tasa efectiva anual elevado a la frecuencia de conversión, que aquí siempre sería 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, así podemos seguir trabajando. Les explico esta. Nominal anticipado, aquí está, 1 menos la tasa nominal anticipada entre la frecuencia de conversión, todo elevado a la menos m. Y la voy a pasar a otra nominal anticipada. Entonces sería 1 menos la frecuencia de conversión, perdón, menos la tasa nominal anticipada entre la frecuencia de conversión, todo elevado a la menos t, que sería la frecuencia de conversión. Entonces, fíjense bien que yo lo que hago simplemente es igualar factores. Entonces aquí yo puedo tener, por ejemplo, 8 fórmulas con diferentes posibilidades de conversión de tasa, ya que tengo 8 más para un total de 16. Pero, ¿qué les recomiendo yo? No se aprendan esa fórmula, muchachos. No se la aprendan porque ni yo mismo me la sé. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo único que tienen que aprenderse? Estos factores de igualación que están acá. Entonces, ya yo sé que si yo voy a trabajar con una tasa periódica anticipada, entonces automáticamente yo sé que el factor de igualación es este. Y si es una tasa periódica vencida, este de acá. ¿Listo? Entonces me aprendo el factor de igualación y lo que hago es igualar esos factores, después reemplazar cada uno de los datos que tengo y finalmente hacer una operación matemática bastante sencilla. Entonces veamos un ejercicio. En este ejercicio me están pidiendo hallar una tasa nominal bimestral equivalente a una tasa del 36% capitalizable trimestralmente. Entonces, fíjense que me están diciendo una tasa nominal bimestral. Significa que ya yo sé que yo tengo una tasa nominal vencida. Eso implica que capitaliza de forma bimestral. Eso implica entonces que ya yo voy a tomar el factor de igualación de una tasa nominal vencida. Y la tasa va a ser equivalente a una tasa del 36% CT. Significa 36% CT. Recuerden que esta es la forma de presentación de una tasa nominal, que significa capitalizable trimestralmente. Entonces es una tasa nominal vencida de una tasa nominal vencida. Aquí tienen la respuesta, que es esta la que vamos a llegar a una tasa nominal bimestral. ¿Listo? Entonces lo primero, esa es la tasa que me están dando, 36% capitalizable trimestralmente. Enseguida hallo la frecuencia de conversión, que es 4. ¿Por qué es 4? Porque la tasa está capitalizando trimestralmente. El periodo de referencia es anual, es decir, aquí en esta partecita, aquí, debería ir anual, ¿ok? Pero no me lo dicen, yo lo asumo, entonces yo sé que el periodo de referencia es el año. Entonces simplemente me pregunto, ¿cuántas veces capitaliza una tasa trimestral en un año? Pues 4 veces, porque hay 4 trimestres en un año. Por eso aquí está la frecuencia de conversión, que es 4. ¿Listo? Y me están pidiendo una tasa nominal, que no sé cuál es. Aquí tengo una incógnita, pero sé que es una tasa nominal bimestral. ¿Listo? Entonces acá también obtengo mi frecuencia de conversión, que es 6. ¿Listo? ¿Por qué 6? Porque si la tasa es bimestral, entonces eso implica
que va a capitalizar 6 veces en el año. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es, bueno, una tasa nominal vencida la voy a igualar a una tasa nominal vencida. Entonces, mis factores de conversión van a ser igual. Es decir, este que sería el de la tasa que me están pidiendo y este de la tasa que me están dando. Obviamente yo voy a colocar de la tasa que me están pidiendo de este lado para que automáticamente la incógnita me quede del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar. Entonces, ¿qué hago? 1 más la tasa nominal que me están pidiendo. Esta es la tasa que yo voy a hallar, es decir, la tasa nominal bimestral. ¿Listo? Pero yo sé que la frecuencia de conversión de tasa nominal bimestral es 6, que ya la había calculado. Entonces, reemplazo la m, estas dos m, por 6 y 6 aquí. ¿Listo? Igual a 1 más la tasa nominal que me están dando, la tasa origen, que acá la tengo, 36%, que es 0.36, dividido entre la frecuencia de conversión de esa tasa, que ya yo sé que es 4. ¿Ok? Y todo eso lo elevo a la 4, que es la misma frecuencia de conversión. Entonces fíjense bien que ya yo tengo una sola incógnita dentro de esta ecuación y ahora lo que voy a hacer es despejar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago el despeje? Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de que esta R me quede solita. El primer inconveniente que tengo es este exponente. Entonces, para facilitar las cosas, yo lo que hago es dividir este exponente entre 6 para que me quede un 1. Entonces, divido el 6 entre 6 para que esta división me dé un 1 y yo pueda ya romper este paréntesis, pero para conservar pues la igualdad de la operación, entonces el exponente del otro lado también lo tengo que dividir entre 6. Entonces, divido también de este lado 4 entre 6. ¿Listo? Entonces, este 6 con este 6 se van, se cancelan. Y entonces, este 1 que está aquí, que ya al cancelar este 6, el paréntesis también se va, es decir, que este paréntesis yo lo quito. Entonces, este 1 que está aquí pasa para el otro lado a restar, entonces, ¿qué hago? Entonces digo, R, que sería esta R que está aquí, tomo todo este lado de la ecuación, sería 1 más 0.36 entre 4 elevado a la 4 sextos, entonces sería 1 más 0.36 entre 4 elevado a la 2 tercios. 2 tercios es lo mismo que 4 sextos, porque aquí saco mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. ¿Listo? Menos 1, este 1 que está aquí, este 1 que les estoy señalando es este 1 que está acá. ¿Listo? O sea que pasa a restar. Y este 6 que estaba dividiendo a la R, que es la tasa nominal vencida que voy a hallar, pues simplemente lo tengo que multiplicar por todo a este lado menos la 1. Es decir, que todo esto que está aquí lo multiplico por este 6. Este 6 que está aquí es este 6 que está acá dividiendo. ¿Listo? Entonces hago toda la operación, todas las operaciones del caso, y cuando ya hago todas las operaciones del caso, me da 0.3548, que es el 35.48% nominal bimestral. ¿Ok? Entonces, hagan la operación bien. Primero, hagan lo del paréntesis. Después de hacer lo del paréntesis, eleven a la 2 tercios. Después resten 1. Y finalmente todo esto lo multiplican por 6. ¿Listo? Para que no vayan a tener ningún inconveniente. Entonces, este es el primer ejercicio. Voy a explicar otro en el siguiente video.